a abrir su Biblia en el Evangelio capítulo 8. Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Les cuento que el Señor venía de dar ahí la parábola del sembrador, venía de sacar demonios de un hombre gadareno. También en los evangelios se nos cuenta que el Señor a la distancia había sanado al siervo de un centurión, es decir, de un hombre que tenía a su cargo 100 soldados, y le dijo que su siervo estaba enfermo. Dice: pero yo no soy digno de que tú estés debajo de mi techo, solamente di la palabra, le dijo el centurión, y él sanará. Y Jesús a la distancia le sanó, y dijo: yo no había visto una fe como la de este hombre, ¿no? Y él venía ahí precedido de muchos milagros. Las multitudes se movían tras él con curiosidad para ver qué clase de milagros obraba, qué clase de sermones él predicaba. El Señor despertaba mucha curiosidad, y este es uno de los casos. Dice aquí el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, versículo 40. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Aquí está, hermanos, Jairo, un principal en la sinagoga, un líder espiritual, con una situación dramática. Una hija que debía estar llena de salud, a los 12 años se estaba muriendo. Y en medio de esa desesperación, Dios iba a enseñarle a Jairo y a nosotros una gran lección. Y esta es la de aprender a esperar sin desesperarse. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana: esperar sin desesperarse. Cuando se nos habla de esperar, esa palabra nos pone nervioso, nos cambia el carácter. A nadie le gusta esperar. Vivimos en una cultura anti-espera. Vivimos en una cultura de lo urgente. Todo lo queremos ya, y si era para ayer, mejor. Cuando se nos habla de esperar en la fila para que nos atienda el doctor, ya nos transformamos. Si tenemos que esperar en la parada el colectivo que nos llega, ya entramos a desesperarnos. Si vivimos en un edificio, no aguardamos el ascensor que descienda, ya nos vamos rápido por la escalera de una buena vez. En esta cultura de anti-espera, para ahorrar el tiempo, se inventaron las comidas instantáneas, sopas instantáneas. Ya no hay aquella elaboración de nuestras madres, que andaban ahí preparando las cosas, y la olla y el fuego y todo eso. Ahora no, tiran ahí abren un sobre y ya tiene puré de papas. Va y dice ahí: presto pronta, y tiene polenta en 1 minuto nada más, ya tiene la comida. Antes nuestras madres estaban ahí encendiendo el fuego 2 horas, 3 horas, ahí todo era fuego lento, y aquello tenía un sabor diferente. Pero se ha dado cuenta que nos invadió esa cultura anti-espera. Si tiene que esperar al dentista, se desespera sintiendo el sonido del torno de alguien que está atendiendo ahí. Todo nos molesta, todo nos irrita. Y cuando venimos al camino del Señor, Él nos quiere enseñar que aprendamos a esperar en Él, que las cosas son en su tiempo, cuando Él lo decide. Dios no está para satisfacer caprichos y antojos nuestros. Dios puede darnos todas las cosas, pero en su tiempo.
Los tiempos del Señor no son los nuestros, los caminos del Señor no son los nuestros. Y aquí en esta historia tenemos un hombre con una situación desesperante, Jairo. Dice la palabra de Dios que hemos leído que Jesús llegó y todo el mundo salió a recibirlo. Todos querían estar cerca de él, algunos quizás tocarle, algunos escucharle bien de cerca, algunos confirmar la fama milagrosa que él tenía. Y dice la palabra de Dios que Jairo se acercó a él y se postró a sus pies. Tenía una necesidad grande, tenía una gran urgencia. Su hija se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. No le importó la gente que le rodeaba, él se echó a los pies de Jesús. Necesitaba que Jesús le ayudara. Y dice la palabra que mientras Jesús avanzaba, la multitud le oprimía. Quiere decir que todos estaban encima de él, había dificultades para caminar. Todos querían estar lo más cerca posible. Cuando Jesús nota la presencia de Jairo y entiende cuál era la necesidad que tenía, quiere emprender el rumbo para la casa de este líder principal de la sinagoga. Pero había un obstáculo en el camino. Y esa es otra lección que necesitamos aprender. Hay muchas cosas que no llegan en el tiempo que nosotros queremos porque hay obstáculos en el camino. Y ahí Dios nos enseña a ejercitar paciencia. Aquí mire cómo dice la palabra, verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido poder ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando Jesús ya iba rumbo a la casa de Jairo, había otra mujer con un serio problema. Un problema doloroso y un problema vergonzoso. En cualquier lugar se manifestaba esa situación incómoda, un flujo de sangre. Eso no era una cuestión de 3 días, 4 días. Dice que por 12 años estaba padeciendo esto. 12 años de esa tortura había hecho que esa mujer tuviera una vida desesperada. Visitó una cantidad de médicos y había gastado todo el dinero que ella tenía en médicos y por ninguno pudo ser curada. Pero todavía esta mujer abrigaba una esperanza en su corazón: si yo pudiera encontrar a Jesús. Y era tal su fe que no necesitaba una conversación, ni necesitaba una imposición de mano. Dice: si yo pudiera tocar, aunque sea su manto. Y de algún modo la necesidad le impulsó y se abrió paso en la multitud y llegó a una distancia de Jesús que pudo tocar su manto. Y en el momento que eso sucedió, su drama de 12 años terminó. Su verdadero drama de 12 años terminó. El flujo se paró al instante. Jesús notó que algo había sucedido. Dice: alguien me ha tocado. ¿Quién fue? Los discípulos dicen: Señor, mira, la multitud, maestro, te oprime. Y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Dice el Señor: algo especial sucedió porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Y la mujer, ya en evidencia, vino delante del Señor. Ya no tenía vergüenza de contar su drama. Y el pueblo lo escuchó. Y el Señor le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Un problema grave, serio, encontró solución.
Pero Jairo y su familia todavía estaban en aprietos. Su hija estaba muriendo. El Señor no podía moverse con velocidad. Y cuando parecía que ya estaba rumbo a la casa de Jairo, otra vez observe lo que sucede. Dice acá la palabra, ahora en el versículo 49, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ahora, esa noticia fue un balde de agua fría. Cuando Jairo dice, ahora sí se va a ocupar de mi hija, ahora sí el Señor vendrá a mi hogar, aparece la noticia más triste, tu hija ha muerto, ya no lo molestes al maestro. Mira toda la gente que tiene para atender, la multitud que tiene que escuchar, no lo moleste más al maestro. Pero Jesús escuchó esas palabras y observe cómo dice aquí el Evangelio. Dice la palabra de Dios, verso 50, oyéndolo Jesús, escuchó lo que habían dicho, la noticia triste, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Y hermanos, en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, cuando parece que el mundo con todo su peso se nos ha caído encima, escuchar la voz de Dios que nos diga, no temas, no temas, no te preocupes, no te preocupes. Todo parece un drama, todo parece sin solución, pero Dios viene y trae paz a nuestra alma y dice, no te preocupes, no temas, dice el Señor, cree solamente y será salva. Y ahí nuestra fe es puesta a prueba. Es el Señor lo que dice, la realidad es que mi hija está muerta, pero la palabra del Señor dice, cree solamente y será salva. Y ahí es donde tiene que empezar a actuar mi fe, mi confianza. ¿Hasta dónde creo en el Señor? ¿Hasta dónde confío en el Señor? ¿Hasta dónde espero en el Señor? Cuando la situación es dramática, irresistible, insoportable, Dios viene y me da esa palabra, cree solamente, no temas y serás salva. Ahora mire cómo sigue esta historia aquí. Dice la palabra de Dios, versículo 51. Y entrando en la casa, por fin llegó a la casa de Jairo. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Ahora viene Jesús, todos llorando. Aquella era un ambiente de angustia, todos con lágrimas. Y el Señor dice, no está muerta, duerme. Y la gente comenzaba a burlarse de él, porque todos sabían que estaba muerta. Pero hay algo que necesitamos nosotros aprender. Una cosa es la visión humana, y algo muy diferente es cómo Dios ve la cosa. Para el hombre estaba muerta, para Dios tan solo dormía. Y eso tiene mucho que ver con nosotros y con nuestra fe y con nuestra creencia. Cuando nosotros salimos de esta vida, el mundo dice, estamos despidiendo a alguien que murió, pero nosotros dormimos para despertar con Cristo, es lo que dice la Biblia. Una forma es la que mira el mundo, ahí está, le hemos llevado al cementerio, pero la Biblia dice que cuando salimos de esta vida es para despertar con Cristo. Vamos a estar ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu con el Señor. Es lo que la palabra de Dios enseña. La gente se burlaba del mismo modo que se burlan cuando nosotros les animamos a creer en Jesús como el Salvador para que tengan vida eterna. Y la gente se burla de nosotros, estos evangélicos están locos, ¿qué locura es esto de la vida eterna? Se burlan. Les hablamos que hay vida después de esta vida, se burlan. Y una de las cosas que dicen, si hay vida después de esta vida, ¿por qué alguien no volvió para contarnos? Y ese es el grave error, porque sí hubo quien volvió, y fue Cristo Jesús que se levantó de entre los muertos y vino a contarnos, hay vida después de esta vida. Ahora mire cómo termina esto aquí. Dice la palabra de Dios, versículo 54, mas él, Jesús, ¿verdad? Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate.
Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y yo estoy seguro que esa niña era bautista fundamental independiente, porque los bautistas fundamentales independientes tenemos hambre en todo momento y en todo lugar. Siempre tenemos hambre. Venía según la gente de estar muerta y dice, dele de comer, tiene hambre. Ahí está, dice el Señor. Ahí tengo la prueba. Y ahora mire, dice la palabra de Dios, verso 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hermanos, todos nosotros tenemos dramas verdaderos en nuestra vida. Todos nosotros en algún momento tenemos clases de problemas que pensamos que nunca van a tener solución. A muchos de nosotros bajamos la cortina de la fe y dice, ya no espero en Dios, ya no confío en Dios. Y nos rendimos y nos entregamos. Pero esta historia y esta palabra nos enseña a nosotros a esperar sin desesperarnos. En medio de la angustia, confiar en el Señor. En medio de un drama, seguir manteniendo nuestra fe en el Señor. Cuando la vida se nos complica, se nos pone cuesta arriba, sigo confiando en el Señor. Porque Dios quiere que aprendamos nosotros a esperar sin desesperarnos. A esperar sin desesperarnos. Muy cerca aquí en el capítulo 7 de Lucas, otra historia. Observe ahí, por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas, el capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquí estaba el Señor el día anterior en la ciudad de Capernaum. Quizás antes de que el sol saliese, Él les dijo a sus discípulos, necesitamos ir a Naín. Por aquellos tiempos, quizás apenas la población de Naín llegaba a 200 personas, muy posible que no llegara a eso. Se cree que en el día de hoy son unos 1500 los habitantes. El día de hoy no se llama Naín, se llama Neim. Cambiaron la letra A por una letra E. Es un pueblo que está como a unos 8 kilómetros de Nazaret. Como hay algunos que hablan de que a jóvenes han hecho el recorrido de Capernaum a Naín en el último tiempo en 10 horas, con la ventaja de que hoy tienen rutas asfaltadas y otras ventajas, se acorta mucho el camino. Pero dice que jóvenes han hecho ese recorrido en 10 horas. Lo cierto es que el Señor les plantea a sus discípulos, necesito que me acompañen, vamos a ir a Naín. Quizás alguien de ellos dijo, pero y ninguno de nosotros es de Naín, no tenemos parientes allá, ¿qué vamos a hacer? El Señor sabía que había una necesidad que cubrir. Cuando el Señor llega, notamos, esto es lo que nosotros llamábamos una cita divina en mensajes anteriores. El tiempo perfecto, el encuentro en el momento exacto que el Señor llega. Un joven que había muerto, no sabemos las razones ni tampoco la edad, aunque estimamos que era un joven de unos 20 años, y eso nos permite imaginar que su mamá andaría en los 40, lo sumo los 45 años. Una mujer joven, quedó viuda,
un drama verdadero. Una familia querida porque el pueblo les estaba acompañando en ese camino al infierno. Y aquí estamos viendo la imagen de un joven muerto llevado en hombros por futuros muertos, porque todos estamos de paso acá. La situación era dramática, lágrimas por todos lados. Una vida joven que se perdió. La Biblia habla de féretro, no es la clase de cajones que nosotros hoy conocemos. Eso era como una camilla, nada más, donde se envolvía el cuerpo y hasta muchas veces iba así a la vista el cuerpo. Eso era el féretro en esos tiempos. El encuentro perfecto planeado por Dios, Jesús y sus discípulos, y por el otro lado una multitud llorando, acongojada, despidiendo a un joven. El Señor, dice el Evangelio, fue movido a misericordia y se acercó y le dijo a aquella mujer viuda una palabra impactante: no llores. Le dijo a Jairo: no temas. Y ahora viene otra palabra de enorme valor, una expresión de gran valor. Le dijo: no llores. Parecía una expresión ridícula, pero estoy despidiendo a mi hijo, tengo el alma desgarrada, el corazón hecho pedazos. ¿Cómo me dicen no llores? Pero ahí está, en el momento más difícil de nuestra vida, viene esa palabra de Dios y dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro y le dice al muchacho: joven, a ti te digo, levántate. A la niña le había dicho: levántate. Y aquí está la voz de Dios. Y esta voz no solamente levanta a los muertos, también a los que espiritualmente están muertos, la voz de Dios levanta. Y Dios ve nuestra vida espiritual apagada, muerta, y viene y dice: levántate, ponte bien, empieza a vivir la vida cristiana, empieza a caminar firme en la fe, empieza a seguir a Jesús con constancia, vamos, levántate. No hay ningún beneficio de estar espiritualmente muerto. Me gusta oír la voz de Dios, porque esta voz nos sacude los cimientos de nuestra vida. Esta voz nos remueve el alma y esta voz nos devuelve a la realidad. La niña volvió a la vida, el joven volvió a la vida. Usted y yo necesitamos volver a la vida espiritual abundante. Levántate, dice el Señor, y dice la palabra en el verso 15: y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y cuando Dios me da vida espiritual, yo tengo que salir a decirle a este mundo que Cristo salva. Tengo que hablar, tengo que hablar. Una niña levantada de entre los muertos, un hombre joven levantado de entre los muertos. Y ahora quiero llevarlo al Evangelio de Juan, el capítulo 11, a otra ciudad, la ciudad de Betania. Observe allí, por favor, Evangelio de Juan, el capítulo 11. Esa era una de las ciudades preferidas del Señor Jesucristo. Él pasaba mucho tiempo allí en ese lugar, en Betania. Tenía una familia amiga, dos hermanas. Una se llamaba Marta, fue la que estaba en los quehaceres de la casa, y María es la que se puso a sus pies, pero previo a todo eso, María fue la que había ungido a Jesús con perfume. Y el varón de la casa se llamaba Lázaro. Jesús andaba en su trabajo y recibe la noticia de que su amigo Lázaro había enfermado. Y él toma la decisión de seguir un par de días más en su ministerio. No quiso ir a Betania, pero finalmente va rumbo a Betania. Y cuando llega allí, le sale al encuentro María. Observe aquí Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 11. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Estaba Jesús con sus discípulos y les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Le dice Jesús: estoy contento por ustedes, por los discípulos, porque quiero que vayamos, porque algo importante e impactante va a pasar ahí. Yo quiero que estemos ahora ahí para que ustedes crean.
Y Jesús emprende esa marcha rumbo a Betania, versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Imagine usted como a una distancia de 15 estadios, son como unas 30 cuadras más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. La inversa de lo que habíamos estudiado en el capítulo 10. Marta se ocupaba de los quehaceres, María estaba a los pies del Señor, había elegido la buena parte. Ahora María se quedó en la casa, pero fue Marta la que salió al encuentro. Y Marta viene para hacer un reclamo al Señor. Dice el verso 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese era el reclamo de ella. Pero en ese reclamo estaba la confianza en Jesús. Porque donde está Jesús, todas las cosas son diferentes. Todo cambia donde está el Señor. El hogar cambia, nuestra vida cambia. La iglesia que tiene a Jesús en el centro cambia. Y Marta le dice: si tú hubieses estado aquí, la realidad hubiese sido otra, mi hermano no hubiese muerto. Pero mire el verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Hermano, quiero que usted ponga atención en esas palabras de Jesús. A Jairo le dijo: no temas, cree solamente y vivirá. A la mujer le dijo: no llores. Y ahora a Marta, él le dice: tu hermano resucitará. En diferentes momentos de nuestra vida necesitamos de esa voz alentadora de Dios, de esa voz que trae esperanza. Dice Jesús: tu hermano resucitará. Ahora Marta le dijo: yo sé que él resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y acá viene uno de los pasajes más maravillosos de toda la Biblia. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de ese pasaje estamos aferrados todos nosotros también. Dice Jesús: soy la resurrección y la vida, pero si tú crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. En otras palabras, Él está diciendo de la vida eterna, porque el verso 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Que es lo opuesto, vivirá eternamente con Él. Así que aquí hay palabras maravillosas. La historia es extensa, pero voy al grano. Debería usted leer todo el capítulo, pero le voy a llevar aquí. Viene Jesús a la tumba donde habían puesto a Lázaro. Dice la palabra de Dios, la gente le decía: ¿para qué vamos a ir allí a la tumba si ya hace 4 días que Él está ahí? La Biblia enseña en el verso 38 que la tumba estaba en una cueva y habían puesto una piedra encima. Dice ahí, vea por favor conmigo, 11:39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ahora aquí, hermanos, en este capítulo está el versículo que todo cristiano memoriza, que es el verso 35. Observe por qué lo memorizan. Dice el verso 35: Jesús lloró. Le preguntan a alguien: ¿sabes un texto de memoria de la Biblia? Juan 11:35, Jesús lloró. Porque era su amigo el que había muerto. Y el Señor lloró y la gente vio esas lágrimas.
Pero esas lágrimas no eran tanto por la partida de su amigo, sino que las lágrimas eran por la incredulidad de los que le rodeaban. Esa gente no podía ver que entre ellos estaba Dios y estaba allí para hacer un gran milagro. Estaba allí para mostrar que Él es el Dios omnipotente, que Él es el Todopoderoso, que Él es el que venció a la muerte. Y así como le dijo a aquella niña de 12 años, levántate, así como le dijo al joven hijo de la viuda de Naín, joven, a ti te digo, levántate. Y ahora grita a viva voz, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió de ese reino de oscuridad y de muerte, y le dice, desatadle y dejadle ir, porque generalmente eran envueltos en vendajes cuando eran puestos en la tumba. Cuando se trata de Jesús se habla de lienzos, y ahora está esa voz, y esta voz también tiene que ver con nuestra vida espiritual. Porque hay veces cuando Dios nos ve muertos, con nuestra vida espiritual apagada, Dios llama por nuestro nombre y le dice, sal fuera, escapa de la carne, escapa de la mundanalidad, escapa del pecado, ven a vivir la vida cristiana. Es solamente cambiar el nombre de Lázaro por el nuestro y Dios nos llama, ven fuera, sal fuera, demuéstrate como cristiano, identifícate como cristiano, vive como cristiano. Joven, te digo, levántate, niña, levántate, Lázaro, ven fuera. Y el Señor nos llama a la vida. Y Él dijo que vino para darnos vida, y vida en abundancia. Ahora presta atención a esto. Una niña de 12 años, recién muerta en una cama. Un muchacho jovencito, muerto hace horas, ya llevado al cementerio. Un hombre joven, 4 días en el sepulcro. No importa qué es el estado del muerto, si es reciente, si está camino al cementerio o está ya en el sepulcro. La solución es la misma, la presencia de Cristo. Cristo es la solución. Él solucionó el drama de aquella familia, de la niña muerta. Él solucionó el drama de la mujer viuda. Y Él solucionó aquella intranquilidad en la vida de Marta y María. Y el Señor vino a enseñarles que tenían que aprender a esperar sin desesperarse. Porque donde Dios está, allí hay milagros. Donde Dios está, allí suceden grandes cosas. Y a la luz de estas enseñanzas, tenemos que aprender en nuestra vida a esperar sin desesperarnos. ¿Qué es nuestra preocupación? ¿Qué es lo que me quita el sueño? ¿Qué es lo que me quita el apetito? ¿Qué es lo que ha cambiado mi estado de ánimo? ¿Qué es lo que me ha puesto nervioso en la vida? Ando inquieto, ando como distraído. ¿Qué es lo que me está pasando? Que estoy desanimado, desalentado. ¿Qué es lo que me ha puesto en un ámbito de desesperación? Lo que sea que me llevó a ese estado, Dios me llama en esta mañana y dice, ven a mí, confía en mí, espera en mí, aprende la lección. Esperar sin desesperarse. Esperar sin desesperarse. Ahí el Evangelio de Lucas, vamos a terminar allí por un momento. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Evangelio de Lucas, el capítulo 24. El versículo 1. Dice la palabra que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo,
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Otro muerto, pero resucitado. Un sepulcro vacío. Ya Jesús no estaba ahí. Conforme a la palabra que él había dado públicamente, murió y resucitó al tercer día. La Biblia dice que él había dado la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el corazón de la tierra. El citar ese texto nos hace entender el engaño de la religión que han transformado como un sistema de culto un viernes que le han llamado Viernes Santo, que no tiene que comer carne, dice. Dice que esa es la Pascua, pero la única Pascua que hay en la Biblia se comía carne de un cordero. Así que ya esta gente anda medio... Pero Jesús dijo 3 días y 3 noches. Si Jesús hubiese muerto un día viernes, como dice la religión del Estado, entonces no se hubiese cumplido la profecía, porque hubiese estado la noche del viernes y la noche del sábado, y no 3 noches. Así que Jesús murió para lo que es para nosotros un día jueves antes de las 6 de la tarde nuestra. Y entonces sí pudo estar la noche del jueves en la tumba, la noche del viernes y la del sábado. 3 días, 3 noches. Pero volviendo aquí, él había dado esa palabra, él iba a resucitar. Él había dado esa palabra en forma pública, que el Hijo del Hombre se iba a levantar de entre los muertos. Las mujeres vinieron allí todas afligidas. ¿Con qué se iban a encontrar? Y de pronto la tumba vacía y el cuerpo del Señor no está. Aquella piedra era inmensa, se necesitaban muchísimos hombres para mover esa piedra. ¿Qué había pasado? La Biblia enseña que un ángel del Señor vino y removió la piedra. Y Jesús salió resucitado de aquel lugar. Estos varones de vestiduras resplandecientes le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa misma expresión deberíamos decirle nosotros a tantísima gente que van a diferentes religiones, sectas creadas por los hombres. ¿Por qué van a esos lugares a buscar entre los muertos al que vive? Venga a la iglesia bautista, aquí predicamos de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, de un Cristo que se levantó triunfante de entre la muerte, de un Cristo que dejó una cruz vacía y una tumba vacía y se sentó en el trono de Dios para interceder por nosotros, ahí a la diestra del Padre, como nuestro abogado, dice la Biblia, intercediendo por nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí está Cristo resucitado. Y estas mujeres se acercaron a la tumba, porque ellos se la habían visto morir en la cruz. Como dije, un día jueves. Y tuvieron que sufrir todo lo que quedó de ese día, todo el viernes, todo el sábado sufriendo. Pero en el corazón de esas mujeres había una esperanza: ya pronto será domingo y será la resurrección. Pronto será domingo. La Biblia enseña que los apóstoles todos esos días estaban en una habitación, encerrados y llorando, tristes y llorando, dice la Biblia. Ellos parecía que se planteaban, dicen: ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestro Señor no está, le han crucificado. ¿Cómo vamos a salir a predicar un reino sin rey? ¿Cómo vamos a salir a ofrecer un Salvador si ha muerto en la cruz?
Seguramente eso eran sus pensamientos y por eso se estaban en una habitación tristes y llorando. Pero estas mujeres habían oído la palabra del Señor, confiaban en la palabra del Señor y antes que el sol saliera estaban a la puerta del sepulcro esperando la resurrección. En el sentido espiritual allí hay una lección. Muchos de nosotros cuando estamos envueltos en tristezas, en dramas, cuando la vida nos asfixia de tantos problemas, usted tiene que aprender a pensar, pronto será domingo, pronto cambiará todo. Un domingo es un nuevo amanecer, el domingo trae una nueva esperanza, el domingo es de resurrección, el domingo es de nueva vida. Cuando yo estoy envuelto o atrapado en dramas, tengo que entender eso, pronto será domingo para mí también, pronto la vida cambiará, pronto las bendiciones de Dios llegarán, Dios ordenará, quitará los problemas de mi alrededor y seré libre. Y podré servirle y podré seguirle con gozo en mi corazón. Pronto será domingo, no olvide eso. Pronto será domingo. Las mujeres, María Magdalena, una líder tremenda, con un pasado oscuro. De esta mujer, el Señor Jesús quitó 7 demonios. 7 demonios. Una mujer de una vida pecaminosa, según la historia, entregada al pecado más horrible, pero era la de mayor fe, siempre estaba al lado de Jesús. Y ella encabezó el grupo que estaba ahí en la tumba porque sabía que Él iba a resucitar. Amén. Mire, esta mañana, el tema que hemos puesto, esperar sin desesperarnos. Los apóstoles estaban tristes, pero estas mujeres estaban con fe, no estaban desesperadas, estaban confiadas que Cristo iba a resucitar. Ahora, hermanos, hablamos de una niña muerta, hablamos de un joven muerto, hablamos de un hombre muerto llamado Lázaro. Ahora Jesús muerto, todos han resucitado, todos resucitaron. La mano poderosa de Dios obrando milagros. Y ahora, hermanos, hay milagros que tienen que suceder en nuestra vida. De que de una buena vez seamos fieles a Dios, que de una buena vez seamos obedientes al Señor, que de una buena vez tomemos en serio y caminemos firmes en la fe, que de una buena vez, hermano, podamos identificarnos y decir libremente, somos hijos de Dios, creemos en la salvación eterna en Jesucristo. Amén. Hermanos, la muerte nos pone a nosotros abriendo las puertas para la fe. Jesús diciendo, soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un solo texto más, y ahí sí vamos a terminar. Santiago, capítulo 5. Si puede ir ahí, por favor, a la carta de Santiago, el capítulo 5. Y ese es el versículo final en esta mañana. Santiago, capítulo 5. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 7. Santiago 5, versículo 7, dice la palabra de Dios, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, otra vez la palabra, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 2 versículos, 3 veces la palabra paciencia, para que aprendamos a esperar sin desesperarnos. Tenemos el ejemplo del labrador aquí en este pasaje. Él tiene, hermano, que arar la tierra, tiene que sembrar la semilla y tiene que esperar tiempo para que aparezca el fruto. Del mismo modo, nosotros tenemos que aguardar con paciencia las bendiciones de Dios. Y dice la Biblia, mientras esperamos sin desesperarnos, afirmemos nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y aquí apunta el corazón. No es el alma, no es el riñón, no es el hígado, el corazón. Esta es nuestra área de debilidad. Esta es nuestra área donde los sentimientos se aflojan, se decaen, donde las emociones se derriban al piso. Y ahora dice el texto, hermano, que tenemos que afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
dramas, problemas en nuestra vida, tantas cosas dañinas que nos acosan, que nos acorralan. Yo tengo que afirmar mi corazón en la fe, mantener viva mi confianza en el Señor. Amén. Yo tengo que aprender a esperar sin desesperarme, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Y ya cuando estemos delante de Él, ya todo cambiará. Ya cuando estemos delante de Él, todo esto que hemos pasado en esta vida, ya no será nada. Delante de Él todo cambiará y viviremos eternamente en su presencia. Mientras tanto, ustedes y yo necesitamos aprender esta lección. Esperar sin desesperarnos. Esperar sin desesperarnos. Vamos a hablar con Dios en esta hora. Padre Celestial, queremos darte gracias en este día por cada persona, cada alma aquí en este lugar. Y queremos darte gracias por tu palabra, porque a veces necesitamos en nuestra vida espiritual esa palabra: no temas, cree solamente. A veces necesitamos de esa otra palabra: no llores. Y necesitamos de esa palabra: no temas, resucitará. Necesitamos esperanza en nuestra vida. Y que tu palabra hoy, Dios, recorra nuestra alma y siembre esas semillas de mayor confianza, de mayor esperanza en ti. Y que no perdamos de vista de tu venida, de que tú regresarás para buscar a los que has comprado con tu sangre preciosa. Bendice tu palabra, Dios, y bendice cada familia aquí en esta mañana que representamos. Ayúdanos, Dios, a tener una vida espiritual abundante, y ayúdanos en este día a tomar decisiones, porque este mensaje, Dios, nos lleva a tomar decisiones que demuestren que vamos a estar firmes en tu camino, Señor. Bendice cada vida en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si nos ponemos de pie, hermano, por favor, a todos de pie, y hermano Josué.